Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos de Nuestra Cultura TV, para esta semana tenemos 3 nuevas historias. Tolijazz, el festival de jazz más importante del Tolima. Un artesano que se dedica a hacer carrozas para los diferentes festivales folclóricos y además un periodista que es entrenador de fútbol y que es de los más antiguos de la ciudad. Veámoslo en los avances. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Y gracias al rector de la mina Melendro logramos que aceptaran que haya un área donde pueda practicarse el jazz. Y ya tenemos una big band de la mina de Melendro con los muchachos que están estudiando sus instrumentos de viento y percusión. En otra oportunidad me llamaron para que fuera director de noticias deportivas en Colmundo, en Bogotá, y me dio tristeza dejar el fútbol. Entonces siempre estuve ligado a las dos. Mis piernas casi muere el maestro Lafón, lamentándose y llorando también por la falta de voluntad política, por la falta de interés, por la falta de preocupación, las diferentes administraciones que han pasado desde eso. Nuestra Cultura. Hace 6 años, universidades de diferentes lugares se dedicaron a hacer un festival de jazz. Fueron 6 al comienzo. Hoy, a 2019, se han presentado más de 25, pero dejemos que Carlos Emilio Díaz, el organizador, nos cuente la historia del evento. El jazz cumplió este año 6 años. Empezamos en el 2014 con una idea de abrir espacios para el jazz porque Ibagué ya llevaba 2 años que no se hacía jazz. Les recuerdo que aquí hubo un festival de jazz en Ibagué que se llamaba Ibagué Jazz Festival y varios estudiantes inquietos me preguntaban que cuándo había jazz en el teatro. De ahí nació la idea de invitar universidades, por eso lo denominé inicialmente Encuentro Universitario de Jazz. Me dio resultado porque las universidades, la mayoría de universidades que tienen en sus pensum académicos la parte musical, tienen que ver jazz. Entonces la mayoría también conforman grupos, ensambles y otras conforman big bands. Invitamos a 2 universidades y la Escuela Fernando Sor. Las universidades fue la Sergio Arboleda, la Universidad Nacional y la Escuela de Música Fernando Sor. Posteriormente fue creciendo el festival, el encuentro. El voz a voz hace que la gente quiera venir a Tolijazz, entonces ya se sumaron 4 universidades más. Cada año íbamos sumando. Tuvimos una crisis en el 2016 y 2017 por falta de recursos. Volvió a reducirse el encuentro a 2 universidades nomás. Gracias a Dios, el año pasado y este año logramos, con mucho esfuerzo y con la ayuda este año especialmente de la Dirección de Cultura del departamento, logramos traer 12 Big Band para celebrar los 6 años e hicimos un día de festival con 12 grupos también de ensambles, de tríos, cuartetos. Entonces ahí vemos el crecimiento del 2014 al 2019, que empezamos con 3 y ya vamos con 24 grupos. Es tanto, digamos, el interés de muchas Big Band de venir, que hace unos 2 años la Moon Jazz Big Band, es una Big Band profesional de músicos profesionales de Bogotá, que querían venir y vinieron y tocaron y nos cerraron el festival ese año, el encuentro. Posteriormente han querido venir otras y les abrimos las puertas, gracias a Dios, porque esos top nos hacen subir el nivel musical del encuentro. El año pasado vinieron Contrapunto Jazz Big Band y este año vino La Cebra Azul, vino nuevamente una Big Band de Bogotá, la Big Band Juvenil de Bogotá que ha venido. Pero mira que me alegra mucho porque los mismos profesores vienen y se ponen contentísimos. Varios maestros, sobre todo percusionistas, había un baterista que tocaba en 3 grupos, pero es tan bueno pero que lo quieren tener en todas partes. Y este año tuvimos aquí la presencia de grandes percusionistas, un percusionista venezolano espectacular. Estuvo Quique Cuao, que es de la familia de percusionistas más famosa en Colombia. Tuvimos un nivel altísimo, todo el mundo se fue feliz. Yo tomo una frasecita que hay, que nosotros somos la inmensa minoría
porque jazz no llena el Teatro Tolima, pero ya este año subimos mucho en público. Tuvimos un promedio de 500 personas diarias cuando antes lo teníamos de 300. También eso depende de los artistas que vienen. Hicimos un experimento este año de hacer el festival 12 horas de jazz desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Naturalmente a las 10 de la mañana había muy poquita gente, ¿no? Subió a las 11, subió a las 12, a la 1 bajó el público y a las 3 volvió como a subir, ya a las 5 había más, a las 6, a las 7, a las 9 de la noche estaba toda la platea llena y el primer balcón algunas personas. Cierre que fue el maestro Ramón Benítez y Herencia Latina, que es el mejor trombonista y fliscornista de Colombia, pues estaba la gente caliente y esperando el cierre de Tolillas de este año 2019. Nosotros también venimos trabajando en una serie de talleres porque no nos quedamos quietos. Tolillas no es solamente hacer el encuentro en el mes de septiembre, finalizando septiembre, sino que hacemos una serie de talleres. Este año hicimos un taller de trompeta y trombones, hicimos un taller de saxofones, hicimos un taller de percusión, hicimos unos jam de jazz, que eso motiva a los muchachos a que conformen sus grupos, y se conformaron dos muy buenas big band. Una es la big band de la Mina Melendro, que la Mina Melendro no tenía dentro de su pensum académico jazz, y gracias al rector de la Mina Melendro logramos que aceptaran que haya un área donde pueda practicarse el jazz. Y ya tenemos una big band de la Mina de Melendro con los muchachos que están estudiando sus instrumentos de viento y percusión. Y la verdad lo hicieron en su nivel, a muy alto nivel, porque ellos no son profesionales, son estudiantes, pero lo hicieron muy bien. Y la big band de la Universidad de Ibagué, dirigida por Javier Izquierdo, me sorprendió muchísimo porque tocaron e interpretaron temas de jazz y de Latin jazz muy interesantes en un muy buen nivel. Igualmente pasó con la Big Band del Conservatorio del Tolima, dirigida por el maestro Juan Carlos García. Muy buena propuesta, con cantante, con jazz moderno. Me gustó mucho el grupo de la EFAC. En la EFAC están haciendo un trabajo muy interesante. Así que Ibagué está a muy buen nivel. No profesional porque todavía nos falta un poco, pero estamos estudiando y todo lo del jazz no paramos de estudiarlo. Sin el apoyo de la Dirección de Cultura, porque es que esto es un evento de la Gobernación del Tolima, es un evento que yo lo coordino y todo, pero que me lo inventé, digámoslo, en el momento, pero es que es un espacio musical de Ibagué, ciudad musical, y lo llamamos Tolillas porque es del departamento. Afortunadamente, en lo que te dije hace un rato, tenemos un muy buen director de cultura en este momento y gracias a él pudimos hacer muy buen festival e encuentro universitario de jazz. Mi sueño es tener una Big Band universitaria acá y que todas las otras Big Bands se sienten a escuchar lo que hacen en Estados Unidos en materia de jazz, que digamos que es como el ejemplo y como el norte que uno tiene. Acá hay muchos señores que me sorprende que se van acercando más, que son melómanos. Melómano escucha de todo y conoce de todo, que ya se atrevían a hablar con los maestros, profesores y grandes maestros del jazz. Y luego hablábamos con el maestro William y me decía, estoy impresionado porque la gente que asistió a mi taller me preguntaba cosas interesantes del jazz y no eran músicos, pero eran melómanos. Este año presentamos dos grupos nuevos, DC Jazz de Ibagué es uno de ellos, con 4 jóvenes que inclusive el maestro Ramón Benítez en el cierre del evento los invitó para que improvisaran con él y lo hicieron excelentemente. Son pelados muy inquietos que donde sepan que llegó a Bogotá un gran maestro, allá están pagando clase para que ellos puedan aprender más. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Me volví corresponsal del tiempo. ¿Ya? Yo duré un poco de tiempo, para llegar al tiempo, demoré un tiempito, pero aparecí ahí y tal, y resulta ser, es decir, yo me gané el cariño de don Enrique y de don Hernando Santos, ¿sí? Y resulté ser amigo de Juan Manuel Santos, y resulté ser amigo de Enrique Santos, de los hijos y de todo eso. Entonces yo me metí a esa chipa. Nuestra cultura. Son más de 40 años los que Carlos Acevedo le ha dedicado al arte. Hacerlo de forma empírica no le ha evitado estar en los diferentes festivales nacionales del folclore. Hace carrozas, además pinta.
Nos recibió desde su casa y relató su historia. Yo estaba aprendiendo a caminar cuando mi mamá vio esos recursos que tenía y esas motivaciones y esas intenciones y esas ganas. Mi mamá es modista de toda la vida y yo mantenía debajo de la mesa de trabajo de ella recogiendo los chiritos que caían. Particularmente me gustaba hacerle las prendas, los vestidos a las muñecas de mis hermanas, porque soy el mayor de una numerosa familia. Ya con el tiempo pues entré a estudiar. Los profesores vieron las habilidades que yo tenía y mis tendencias y mis deseos particularmente era por la pintura. A mí me fascinaba mucho pintar. En ese trasegar, en ese ir y venir, pues comencé a recorrer mucho del país y me volví, entre comillas, hippie. Comencé a recoger productos de la calle, entre esos en los basureros recogía bastante hueso y comencé a hacer crucifijos, argollas, muchas cositas talladas en el hueso. Pasaba yo por la estación del ferrocarril en Girardot y vi un señor de edad, muy curioso, muy hábil, y a mí me llamó la atención, primero la edad, haciendo un mural, pintando, y me quedé. Creo que casi todo el día. Yo absorbí todo eso lo comencé a asimilarlo y después comencé a explorarlo, a hacerlo independientemente. Cogí una hojita, había una niña muy bonita y me interesé en ella, me gustó, entonces comencé a pintarla. Y así yo fui descubriendo muchas cosas, pero a la vez que yo iba en la vida descubriendo cosas, iba comenzando a desarrollarlas, iba comenzando a explotarlas y como a perfeccionarlas en el buen sentido de la palabra, porque yo no soy profesional. Mi papá formaba parte de la Junta Cívica de Turismo de Girardot. Ellos estaban organizados para hacer el Reinado Nacional del Turismo. Hubo una profesora de un colegio que vio esa habilidad mía y ella vio que yo hacía cantidad de cositas, manualidades y pintaba y entonces me estimuló, me animó. Entonces me dijo, mira, usted es capaz, yo sé que sí, haznos la carroza de la niña del barrio. Y la niña ganó el Alto de la Cruz, ganó la carroza, me dieron la oportunidad de hacer la primer carroza para la señorita San Andrés. Yo tengo más de 40 años haciendo carrozas. Ya entre los 20 y 22 años, que ya había hecho el primer contrato a nivel nacional, ya tenía mis pesitos, tenía mi primer motico, conocí a alguien, me enamoré y con ella hicimos una familia artesanal. Entonces comencé a viajar todo el país, me contrataban de diferentes partes. En ese ir y venir fui contratado por el doctor Álvaro Ramírez cuando fue alcalde. Era el primer festival y reinado nacional e internacional del folclore. Yo dejé la pintura, durante todo ese tiempo me dediqué a la decoración de las carrozas, me apasioné, dije no, yo me quedo en Ibagué. Me vine, yo comencé a hacer por el Fondo Mixto de Cultura acá en Ibagué los talleres de formación y capacitación para la elaboración de las carrozas, entre ellos Olmes Rojas y algunos de los que hoy en día son artistas plásticos y decoradores de carrozas. Creé una corporación, la Corporación de Artistas y Artesanos del Tolima, Corpo Arar. Entonces comencé a gremiar y a juntar todo ese potencial que había y comencé a llamar a cantantes, artesanos, grupos folclóricos, émulos, escultores. Comencé a darme a conocer en la parte de la pintura, porque yo aproveché ese espacio y ese espacio lo hacíamos en la Gobernación del Tolima, que es que quiero nuevamente que se retome ello. Nosotros hacíamos ese expochoy artesanal en la Gobernación del Tolima sin un peso y duramos 10 años haciendo esa actividad. Comencé a pintar a diferentes personajes de la política. Yo lo tengo como hobby, como pasión, porque el que viva del arte aquí es difícil, es complicado. En mis piernas casi muere el maestro Lafón, lamentándose y llorando también por la falta de voluntad política, por la falta de interés, por la falta de preocupación, las diferentes administraciones que han pasado desde ese entonces. Que falta un poquito de perfección, sí, claro, tenemos que perfeccionarnos porque es que no hay recursos, y ni el departamento ni el municipio se han interesado por explotar y por tener esa actividad, nuestra propia identidad artística y cultural, demostrarle al país que aquí en el interior hay ese potencial, que podemos tener nuestra propia cultura, así como la tiene Pasto, así como la tienen diferentes regiones del país, nosotros la podemos tener. Empecé yo a sacar toda esa cantidad de ideas y comenzar a plasmar y a llevar a la realidad en las carrozas toda esta diversidad que hay artística y cultural, mitológica en el Tolima. Los elementos principales
Como usted acaba de ver aquí, los grandes elementos, toda la estructura es en hierro. Todo el proceso es en papel reciclado, botado de la calle, con engrudo. Es una técnica que es muy antigua, eso es milenaria. Entonces comencé a plasmarla, de las botellas que botan a la calle, de gaseosa, a recortarlas y hacer florecitas, del plástico que botan a la calle, a hacer flores. El proyecto que nosotros estamos visionando es llevar a cabo la decoración de las carrozas, pero escultóricamente. No pagan lo que se merece por la elaboración de una carroza. No es justo que uno tenga que hacer una carroza incluyendo el vehículo, la gasolina, el conductor, el montaje, la decoración de los elementos, la mano de obra de uno y de sus empleados por 3 millones de pesos, que es lo que nos pagan por la elaboración de la carroza. Nuestros padres nos criaron a nosotros con el producto y la manufactura de los artesanos de ese entonces, que hacían los canastos, las alpargatas, las fundas para los machetes, los sombreros. ¿Y sabe qué es lo irónico de esto? Que esas familias ya prácticamente están en vía de extinción. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Comenzar a hacer los talleres de formación y capacitación para enseñar, para transmitir, para poder educar a esta juventud y darle una opción y una nueva calidad de vida y una oportunidad a la juventud de hoy en día. Irónico, ir a desperdiciar tantos millones de pesos en la contratación de un alumbrado navideño y traer gente y elementos que han sido quién sabe cuántos años más utilizados y reutilizados en diferentes partes y los traen aquí alquilados con empresas que no son nuestras. La contratación de las carrozas del festival es para una sola persona, pero esa persona trae todos los muñecos que han desfilado en Pasto. A nosotros nos dan una carrocita para el reinado nacional, para el reinado municipal y para el departamental. Una carrocita a los 10 o 8 artesanos que cabemos. Nuestra cultura. Hablar de la arquitectura y del urbanismo de una zona de ciudad no es solamente de aquella materia construida, sino la capacidad de generar un mejor entorno para nosotros. Por ejemplo, algunos de los edificios que se han realizado recientemente no han aportado nada a la ciudad. Podemos observar que ni siquiera los andenes son más amplios frente a esos nuevos edificios, que inclusive la vegetación que había la han cortado y no podemos disfrutar realmente de esa ciudad. Entonces debemos poner en una balanza si realmente lo que estamos haciendo por la ciudad con estas nuevas construcciones es benéfico para ella, o si lo que estamos haciendo es reemplazar las antiguas construcciones por unas nuevas sin que estemos aportando absolutamente nada al desarrollo de nuestra ciudad. Nuestra cultura. El profe, le dicen todos a Álvaro Ariza, desde futbolistas hasta periodistas. Es que son muchos los que han pasado por la vida de este locutor. Sin duda, en torno a él se han formado una cultura del deporte, del fútbol y de la radio. Yo, ahora que dicto conferencias, le digo a mis dirigidos, en el caso del deporte o en la radio que he dictado conferencias, que uno no sabe en la vida qué va a hacer. Yo fui una persona que estudié parte de mis años aquí en Ibagué y viajé a Bogotá. Cuando me vine para Ibagué, llegué a estudiar al Colegio Jiménez de Cisneros. En ese colegio estuve alternando con el SENA, donde salía auxiliar contable. Me fui a jugar con el Banco del Comercio y ellos me dieron trabajo. Ahí arranca parte de mi vida en el torno al trabajo. Pero el banco me arrastró a mis dos profesiones. Cuando llegué allí, en el piso quinto del Banco del Comercio, quedaba una emisora que llamaba Radio Festival. En esa emisora vino un hombre que era un poeta a trabajar y él siempre trataba de que quien trabajara con él llevara su línea. Y como si fuera coincidencia, yo lo digo siempre, en el año 1968 fue un año victorioso del deporte tolimense y empezábamos a prepararnos para los Juegos Nacionales. Entonces a mí me picó el bichito de conocer la emisora y un 31 de diciembre de 1968 me dijo Milton R. Víctor Ramón Rodríguez Pelayo, que era el que venía a montar la emisora, necesitamos que usted nos colabore y hagamos una sección en el gran resumen inaugural de la emisora. Cuando salí de la cabina, Jorge Enrique Arango, un locutor, me dijo, ha nacido un nuevo locutor para Colombia. Y le dije yo no creo, yo no llego a la capacidad de locutor. Acor
necesitaba enviar un periodista a Pasto. No lo había, yo era empleado bancario, podía pedir las vacaciones, el permiso, lo que fuera. Era líder sindical en ese momento también. Entonces me dieron permiso y me fui para Pasto un mes. Un paisano, González, del Líbano, me dijo, no, venga para acá y me comenta. Y sabía quién me tocó comentar, y Darío Restrepo Vélez, hoy el director de noticias de City TV, de un hombre que llegó al camerino y miró los jugadores, les pidió el nombre y se lo grabó de una vez. Y él era el narrador y yo era el comentarista de una emisora Caracol de allá de la ciudad de Pasto. El banco tenía su equipo de empleados, pero tenía divisiones menores. Entonces me dijo, manéjeme eso. Y usted, tranquilo, aquí como la oficina queda aquí cerca donde nosotros estamos viéndonos, y ahí empecé. Yo diría que gemelitas, el ser técnico de fútbol y ser comentarista de radio. Yo nunca jamás me he llamado periodista. A mí alguna vez me llamaron del departamento de Córdoba para que fuera entrenador. Me dijeron, tienen que dejar la radio. Entonces yo dije, pero yo aquí trabajo, yo estaba en una empresa que se llamaba Colmundo, y entonces me dio tristeza abandonar la radio. En otra oportunidad me llamaron para que fuera director de noticias deportivas en Colmundo, en Bogotá, y me dio tristeza dejar el fútbol. Entonces siempre estuve ligado a las dos, hasta que llegó un señor que no era ni tolimense, porque así pasa siempre, un señor que es político del Valle, que trabajaba con la familia Sarmiento. Pero yo no acepto en la Liga de Fútbol que el señor trabaje como entrenador y trabaje como comentarista. Y me echaron. Yo trabajé 18 años y medio en Coldeportes. Hasta ahora es récord. Y en la radio usted me ve aquí todavía trabajando. Los medios de comunicación vuelto perversos para nosotros. Ahora ya es muy difícil hacer la radio que hacíamos, que era una radio sabrosa. Hoy no, hoy está sujeta a miles de cosas y nos hemos tenido que ir marginando cada rato por más distancia. Lo único que no he conseguido es plata, pero sí satisfacciones, porque el deporte, eso nos da satisfacción. En el fútbol tuve buenas faenas, en el otro lado, en el aspecto de ser entrenador, me fue bien. Clasifiqué siempre en los torneos, me metí bien en el cuento, hasta que algún día, como le conté ya, un señor me dijo que ya no servía, estando en mi mejor momento, en el Curubito, en el técnico Maduro ya, me sacaron del fútbol tolimense. Una noche en mi casa, no sé cómo descubrieron dónde vivía, y llegó un emisario. Señora Lisa, que se haga el favor y dialogue con nosotros para recoger al Deportes Tolima. Y le dije, pero ¿cómo es la cosa? No, lo van a llamar a las 6 de la mañana para que vaya al entrenamiento y viaje. Estábamos en el bus, yo iba a subir al Tolima, llegó una contraorden, ¿no?, que dejaran a Jorge Bernal. Y ahí era comenzar la historia de él o la mía, la comenzó la de él. Uno no puede decir que uno les enseña, pero yo creo que sí he sido artífice de la formación. Yo tuve que ver mucho con Hernán Torres, Eduardo Cruz Rodríguez, Flavio Torres fue entrenador, y con Jaro Rivera, que apenas lo tuve en una selección. Tengo una sensación en el fútbol, que es que a mí me golearon una sola vez. Una vez preparé un equipo con todo, y fueron y me metieron 6. He trabajado en todas las emisoras de Ibagué, no me queda ninguna por visitar. Yo sí digo que y peleo con todos esos artistas que tiene la radio, porque ellos creen hoy que cogen un computador y ya son periodistas. Antiguamente comprar una grabadora en San Andresito y eran reporteros. Ahora estudian, pero no se preparan. Entonces yo peleo con eso. Yo soy comentarista, pero fui narrador algún día, empezando. Entonces yo soy muy exigente en la narración. Yo no quiero payasos en la narración. El narrador hay que descubrirle que el tonito del narrador agradable, y el resto es enseñárselo. Hay unos narradores que hoy no narran, cuentan historias ahí en el partido y solo dicen gol. Entonces eso a mí no me gusta. Me gusta el narrador clásico, que la gente le gusta y que le da la libertad a uno de comentar. Estoy muy emocionado con un hijo que juega fútbol, tiene 13 años y está en la selección infantil de Tolima. Lo acompaño mucho, lo corrijo mucho, le hago observaciones más bien con suavidad, no para no aburrirlo. Mire, hijo, esto está mal hecho, está mal hecho. Entonces Álvaro Enrique Ariza Lectón, que es el pelado, y otros técnicos que dijeron que iba a ser un buen jugador. Tolima tiene 6 técnicos en el fútbol colombiano.
pero no apoyan el tolimense desde afuera. Entonces eso sí lo sorprende a uno. Estos 5 o 6 partidos no fui, de hincha uno se muere ahí por lo que esté pasando y encuentra uno tanta negligencia, el hincha que ni siquiera sabe que le echa la madre a un pobre jugador porque no puede parar un balón. Entonces el comportamiento del conglomerado a mí no me gusta. Muy enamorado de mi tierra, muy enamorado de Ibagué, muy poco salidor de nuestro terruño. Nuestra cultura. Los invito para que por favor sigan todas estas transmisiones, apoyen estas historias, las compartan, cuéntenle a todo el mundo. Siempre vamos a vivir de todas esas cosas que nos engrandecen, nos llenan el alma, nos dan mucha alegría y pues hay que vivirlas, hay que disfrutarlas, hay que compartirlas. Nuestra cultura. Y como en este programa hemos hablado de jazz, que sean los músicos que han participado del Festival de Ibagué los que pongan el ritmo en la recta final de este capítulo y este género siga sumando adeptos en la ciudad. Skies above can be stormy. Seize that moment of bliss, that thrilling kiss. It's heaven when you find romance on your menu. Así hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. Sigan en contacto con nosotros a través de redes sociales y de los teléfonos que aparecen en pantalla. Además, síganos contando, síganos sugiriendo personajes que hacen cultura en Ibagué, que hacen cultura en el Tolima.